Bueno, muy buenos días a todos, a todas que se fueron conectando. La idea de esta clase va a ser poder repasar lo último de cantidades en química que estuvimos viendo estas últimas 2 semanas, terminar de hacer los ejercicios, sacar todas las dudas que puedan ser necesarias y después comenzar con una seguidilla de 3 clases con soluciones, ¿sí? Vamos a tratar de ver soluciones lo mejor posible porque es un tema muy importante de la asignatura y que es donde empezamos a dar la vueltita a la unidad 1, que yo les decía que este proceso era bastante cíclico. Entonces, todo lo que es unidades 5 y 6 van a ver que vamos a empezar a tomar la curvita que nos lleva otra vez a la unidad 1. Pero ahora con mucho más conocimiento y con la posibilidad de eh, explorar esto que era la química, que era lo que habíamos mencionado, y que habíamos definido en nuestra unidad 1 como esta ciencia que le permite estudiar la materia, ¿sí? Sectorizando en sistemas materiales, pero que nos permite estudiar a la materia con sus propiedades, con su composición y sus transformaciones. Y que composición ya estuvimos viendo un montón y propiedades también. Entonces ahora vamos a poder ir viendo cómo en la macroescala podemos trabajar y podemos estudiar esta composición y estas propiedades que mencionábamos. Y que como les decía, transformaciones nosotros no llegamos, es el pie que le damos a la próxima materia, que es química general e inorgánica y química orgánica, que ahí ustedes van a trabajar un poco más sobre esto. Bien, ahí yo les comparto pantalla para que vayamos haciendo el ejercicio 5 de cantidades en química. Bien, el ejercicio 5 de cantidades en química dice indicar en cuál las siguientes sustancias hay mayor cantidad de nitrógeno. Y nos dan 3 compuestos Yo veo todo negro, profe. que estaba todo negro. De hecho, estaba todo negro. Ahí Ah, está. bueno, sí, gracias. Ahí lo arreglé. No, ahí ya no está. Bien, entonces, como les decía, el ejercicio 5 dice indicar en cuál de las siguientes sustancias hay mayor cantidad de nitrógeno. Y tenemos a 91.789.615 moléculas de nitrógeno 2, ¿sí? Es el nitrógeno gaseoso. B, 9,17 por 10 a la 12 moléculas de óxido de dinitrógeno. Y C, 3 por 10 a la menos 4 moles de amoníaco. Bien, acá tenemos dos posibilidades, ¿sí? Como tenemos expresado en moléculas y expresado en moles, tenemos doble posibilidad. O pasamos todo a moles, o pasamos todo a moléculas y cuando pasamos a moles y a moléculas, calculamos cuánto de nitrógeno tiene cada cosa. ¿Sí? Vamos a ir por el primer plan, que es pasar todo a moléculas, ya que tenemos 2 de 3 en moléculas. Entonces va a ser más fácil de comparar. Más que nada porque a nosotros nos dice cuál hay mayor cantidad. Entonces, no es solo calcular cuánta cantidad de nitrógeno hay en cada uno de ellos, sino que también vamos a tener que comparar.
A esto me refiero cuando uno analiza bien qué es lo que va a hacer en el ejercicio en función de lo que me pide el ejercicio. Entonces, si fuese solo calcular la cantidad y no tengo que comparar, me fijo cómo lo expreso. Pero acá como hay que comparar, ¿sí? Voy a necesitar una vuelta de rosca para que todo me quede en la misma cantidad. Y vimos que podemos comparar cantidad de átomos, ¿sí? O cantidad de moles de nitrógeno, ¿sí? Es como decirle, puedo comparar cuántos miligramos tengo de algo y cuántos gramos tengo de algo. Si está todo en la misma unidad, lo puedo comparar. Si están en diferentes unidades, hasta que no haga el pasaje, no puedo hacer la comparación. Bien, entonces como les decía, al tener 2 de 3 en moléculas, lo más sencillo es pasar el único que no es moléculas, que es moles, a moléculas. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo pasarían de moles a moléculas? Con el 6,0222 por 10 a la 23, ¿no? La Board. Exactamente. Nosotros sabemos, ¿sí? Porque esto lo sabemos, un mol de amoníaco, ¿sí? En realidad un mol de cualquier cosa, pero en este caso, en un mol de amoníaco, va a haber 6,022 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Vamos a poner, como les dije, molec para achicar de amoníaco. Entonces, como tengo 3 por 10 a la menos 4 moles de amoníaco, ¿cuántas moléculas tengo? Entonces, fíjense que ahí planteamos. No recuerdo si fue en este grupo o en otro, pero habían pasado un video que estaba muy bueno sobre el pasaje de unidades. Por ejemplo, cuando tengo que hacer tal cosa, uso este. Ah, fue su grupo. Ese estaba bueno para armarnos las preguntas como les había hecho al final de la clase de la semana pasada. Para indicar cuándo tengo que usar gramo, cuándo tengo que, o qué cuenta tengo que usar cuando paso de moles a moléculas, de moléculas a moles, de moles a gramos, etc. Si no, después lo podemos ver. Bien, entonces con esta cuenta usamos la equivalencia a moles con el número de Avogadro para poder calcular las moléculas. ¿Cuánto les da? 1,8066 por 10 a la 20. 3 por 10 a la menos 4 por 6,022 por 10 a la 23. 1,8066 por 10 a la 20. Perfecto. Esto lo podemos redondear a 1,807 o 1,81 por 10 a la 20. Con esto del criterio de 2 o 3 cifras significativas. Bien, entonces esto, ¿sí? Ya tenemos todo en moléculas, ¿sí? Ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Ya podemos hacer la comparación de cantidad de nitrógeno? ¿Se puede hacer la comparación por el número que llevan arriba? O sea, por la cantidad de espacios que tiene delante. Bien, pero yo lo que les pregunto es, ¿ya se puede? Profe, al de arriba del todo no le faltaría el por 10 hacerle. No, porque ese es un número. Recuerden que notación científica es para expresar números. Si queremos para una mayor facilidad, lo podemos transformar en notación científica.
está borrando. Bueno, a ver, voy a tratar de borrar. Profe, estás en otra capa, por eso no te borra. Ah, con razón. Gracias. Ahora sí. Sí, toqué sin querer lo de la capa y no me di cuenta. Gracias. Bien. Por lo que decía la compañera, a veces es más fácil que esté todo en notación científica para poder comparar, porque va a ser más visual. Esto es más matemático que químico, pero nos sirve. Entonces hay que hacer lo mismo con el A. Y esto sería, el B ya está, lo tenemos en notación científica, ese no sería tanto drama. Este, si nos genera conflicto que esté de esta forma, lo podemos pasar. Y esto es, para transformar en notación científica, tenemos que tomar, es como que la coma está acá. Acá sería un coma cero. ¿Sí? Entonces, por cada vez que yo voy corriendo la coma para adelante, es un por 10 elevado a la. Entonces, vamos a dejar acá un espacio, por 10 elevado a la. Si corro acá, va a ser a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7. Entonces, este es un 9,18 por el redondeo. 9,18 por 10 a la 7 moléculas de nitrógeno. ¿Sí? Esto sería pasarlo a notación científica. Entonces, de esta forma tenemos 9,18 por 10 a la 7 moléculas de nitrógeno 2. Bien. A simple vista, uno podría decir en cuál hay mayor cantidad de nitrógeno, ¿sí? Pero hay un factor que estamos perdiendo de vista. Fíjense, ¿qué les llama la atención de las tres situaciones, A, B y C? Frente a la pregunta ¿cuánto nitrógeno hay en cada una de las situaciones? ¿Que las dos de abajo comparten con otro elemento? Bien, comparten los dos con otro elemento porque son dos compuestos diferentes, ¿sí? Es como decirles son tres recetas diferentes que usan nitrógeno. En una es solo nitrógeno porque es nitrógeno gaseoso, el otro es óxido nitroso, si no me equivoco, pero bueno, óxido de nitrógeno 2 y amoníaco. Bien, ¿qué otra cosa le llama la atención referido al nitrógeno en estas tres situaciones? Cantidad de nitrógeno que hay. Exactamente. Si a nosotros nos preguntan cantidad de nitrógeno, lo primero que tenemos que mirar es cuánto nitrógeno hay por cada molécula. Entonces, en el A tenemos 2 átomos de nitrógeno por molécula, en el B tenemos 2 átomos de nitrógeno por molécula y en el C tenemos un solo nitrógeno por molécula. Entonces, como yo en A y B tengo 2 nitrógenos por molécula, para expresar la cantidad de átomos de nitrógeno, ¿qué harían? ¿Se entiende lo que estoy preguntando o alguno está perdido? Yo ya me perdí. ¿Hasta dónde llegaron? Y cuando hizo la pregunta, o sea, no entendí lo que quiere que le contestemos. Bueno, ahí cambió la pregunta entonces. A lo de Germán, sí, el otro está en moles, pero ya lo pasamos a moléculas. Ahora todo está en moléculas. Pero todo está en moléculas de los compuestos que estamos hablando.
Están moléculas de nitrógeno gaseoso, están moléculas de óxido nítrico, están moléculas de amoníaco. Y yo quiero saber cantidad de nitrógeno. Así como está, ¿puedo contestar la pregunta? Revisen la pregunta del ejercicio 5. ¿Puedo contestar la pregunta? No hay que hacer la cuenta de cuánto pesa el nitrógeno en cada. Ahí va. Tengo que, es lo que dice Germán. Tengo que individualizar el valor del nitrógeno. Podría hacerlo con masa. Es un poco más complejo porque habría que hacer otro cambio. Nosotros no tenemos la cuenta de cuánto por molécula o vamos a tener que meternos en números bastante complejos. Cuando lo veamos de la segunda forma con moles, les puedo mostrar cómo se puede hacer con gramos. Pero es lo que dice Germán. Yo por molécula tengo 2 nitrógenos. Entonces, si tengo toda esa cantidad de moléculas, lo calculo por cantidad de nitrógeno. Expreso, si una molécula, vamos con el A, si una molécula de nitrógeno gaseoso tiene 2 átomos de nitrógeno, 9,18 por 10 a la 7 moléculas de nitrógeno, ¿cuánto nitrógeno va a tener? Entonces ahí, yo se los expreso como una regla de 3, pero es básicamente multiplicar por 2. Multiplicamos 9,18 por 10 a la 7 y nos va a dar 1,836 u 84 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 10 a la 8 átomos de nitrógeno. Entonces, ahora sí, me saqué encima qué molécula es y tengo todo en nitrógeno. Esta es mi respuesta. Y esto mismo tengo que hacer con el B y con el C. Lo bueno de este ejercicio es que no tengo una diferencia exorbitante de cantidad de nitrógeno. Entonces, este es el de la, que vamos a ponerlo en otro color para diferenciarlo. Entonces, el A es 1,836 por 10 a la 8 átomos de nitrógeno. ¿Y el B, profe, sería parecido, solamente que está el oxígeno ahí? Exactamente, pero que a nosotros no nos interesa porque no hace a la cuenta, porque respeta lo mismo. Por cada una molécula de óxido de nitrógeno, hay 2 átomos de nitrógeno. Entonces podemos usar la misma comparación. En cambio, con masa, que decía la compañera, ahí sí tenemos que tener en cuenta el oxígeno porque hace a la masa total. Ahora igual se los explico con otro ejemplo para que se entienda. Da 1,834 por 10 a la 13. Perfecto. Y es más grande ese porque tiene 13 lugares después. Exactamente. Bien. Y el C, no hay mucha cuenta que hacer, porque por cada molécula hay un solo nitrógeno, o sea que es exactamente el mismo valor. Entonces ahora sí, fíjense por la cantidad. ¿Cuál les parece que va a tener más nitrógeno? El B. ¿El B? Eh, En el A tenemos 1,836 por 10 a la 8.
En el B, 1,834 por 10 a la 13. Y el C, 1,81 por 10 a la 20. No, el C. Exactamente. Nuestro orden va a ser C tiene más que B, que tiene más que A. O sea que nuestro ganador es el C. Este tipo de ejercicios yo les subí una comparativa, ¿sí? Con sanguchitos. No sé si lo pudieron ver. Pero este ejercicio sería, por ejemplo, si comparáramos 3 recetas de sanguchito. Por ejemplo, yo tengo una receta de sanguchito que lleva pan, queso, jamón, pan. Una que lleva pan, 2 de jamón, pan. Y otra que lleva pan, 2 de jamón, 2 de queso, pan. Y si yo, en esta situación, les pregunto, ¿cuál lleva mayor cantidad de jamón? ¿Cuál me contesta? Tengo que ir a comprar jamón. ¿Cuál lleva más jamón de las 3 situaciones? B y C. Bueno, acá era lo mismo. Esto es como el amoníaco. Esto como el nitrógeno. Esto como el nitrógeno, el óxido de dinitrógeno. El tema es que a la vista de una situación cotidiana es más fácil y todavía uno no tiene hecho el callito para verlo en las moléculas, ¿sí? Y acá les dije la formulación, ¿sí? Ahora, si yo les dijera esto mismo, pero les digo que este tengo 12, este tengo bueno, este tengo una docena, esta tengo 15 sanguchitos y esta tengo 13. Ahí, a este primero lo transformamos en 12 sanguchitos para que se parezca todo lo mismo. Y después multiplicamos por las fetas de jamón. Bueno, básicamente esto mismo hicimos pero en química. Esto es mol, esto es molécula. Por ende, la otra forma de hacer lo que les decía este ejercicio es en vez de pasar de mol a molécula, es pasar de molécula a mol. Que en este ejemplo que yo les muestro, sería pasar de cantidad de sanguchitos a docena. Entonces yo puedo decir que acá tengo una docena, 15 dividido 12, una docena, 25, 1,03 docena. Perdón, 83. ¿Sí? Entonces, estas son las dos formas de calcular cuando a uno le pregunten cantidad de algún elemento en particular, es tener en cuenta esto. ¿Cuánto tengo del compuesto o molécula? ¿Y cuántos átomos tengo del que me están preguntando por molécula? Entonces ahí yo puedo tener con todos esos factores puedo calcular la cantidad total que tengo. ¿Se entendió mejor con este ejemplo?
Sí, Perdí alguno. Bien, lamento si a alguno le di hambre con el ejemplo. Bien, entonces, con respecto al ejercicio 5, como vimos, el C tiene más. La forma de hacerlo con moles, así no dilatamos mucho más. Si bien el C ya sabemos que es 3 por 10 a la menos 4 moles de amoníaco, el A y el B estaban en moléculas. Entonces, el A, como sabemos también, la misma equivalencia, un mol de amoníaco, un mol de nitrógeno gaseoso son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Si queremos, ya podemos usar el 9,18 que calculamos por 10 a la 7 moléculas, o ese mismo número sin tener que pasar la notación. ¿Cuántos moles son? ¿Alguno lo calcula? ¿Alguno calculó? ese me confunde, o sea, tendría que hacer desde abajo el 9,18 por 10 a por 1, ¿no? Claro, Ok. por 1 dividido 6,022 por 10 a la 23. Da 1,524 por 10 a la menos 16. Perfecto. 1,52 o 524 por 10 a la menos 16 moles. Bien, lo pasamos entonces. 1, no, era la 1,52 4 por 10 a la menos 16 moles. Bien. Uy. Vamos a reciclar. Y para el B se cumple lo mismo porque es un mol, como en nuestro ejemplo es una docena sigue siendo 12, un mol sigue siendo 6,022 por 10 a la 23. Entonces, acá ponemos 9,17 por 10 a la 12. Ustedes me dirán. Da 1,522 por 10 a la menos 11. Ahí admito, perdón. Ahí está. Entonces, 1,52 por 10 a la 11. Menos 11. Menos 11, perdón. Por 10 a la menos 11. Moles de este bello óxido. Bien, entonces acá nos queda 1,52 por 10 a la menos 11 moles de N2. Profe, Sí,
¿Cómo estás? Mira, vos sabés que yo estaba mirando el mismo, pero en el año pasado que tengo, Sí, y era como que era más fácil, ¿no? Por ejemplo, yo lo tengo así. Por ejemplo, en un mol de nitrógeno, me acuerdo, tengo 2 átomos, ¿no? En el primero. sí, Entonces, ponele 91,789,6,15 me da 1,83,579,30, ¿no? sí, Y después, bueno, ese es el primero. El segundo, nuevamente, me acuerdo, un mol son 2 átomos. Después, 9,17, bueno, no me acuerdo más, era como que era más, me dio diferentes resultados ahora acá con esto. ¿Por qué será? porque es el anterior, es la forma que hicimos en la primera. Y en Ah, realidad ahí debe estar mal copiado, no es un mol, es una molécula. sí, no, puede ser. Esto Yo mismo, solo, que es esto que deseamos nosotros. Si una molécula sí, de Y a mí me nitrógeno, pasó lo mismo, yo comparaba con los del año pasado y me pasó sí. eso, y lo Y hacía hasta, con claro, la y hasta me dio aplicación. diferente el resultado también. O sea, yo lo estoy mirando a comparación el de ahora, y se me complica más. Y quizás el del año pasado es como que es más, se entiende más, ¿entendés? Más, no sé, lo voy a volver a buscar y está bueno también, ¿no? Como que acá se me complica un poquito más. es No que sé, este de moles lo que tiene es para el que tiene facilidad en moles, por eso lo está explicando. Pero el que vos me dijiste es exactamente el que hicimos recién. claro. Ujú. Está bien, está bien. Y Sí, vos, sí. Daniela, no sé, Débora, no sé cuál es el que, o de qué forma hiciste. No, no, yo había hecho lo mismo, yo lo hacía de una manera y me daba como lo primero y después o sea, como lo último que hiciste. Claro, me pasaba eso, yo lo quería hacer de una manera, lo veía, no me daba, o sea, como que buscando con las aplicaciones y eso, era como que la aplicación me decía una cosa y yo tenía otra cosa, entonces como que ahí me mareó bastante. ¿Qué aplicación? Yo voy preguntándole, cuando no sé, le voy preguntando a la guía y me va respondiendo, bueno, esto se hace así, 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 como que me voy guiando. Ahí va. Bueno, de última, después mostrámelo para ver qué onda, porque en realidad estos resultados deberían darnos exactamente lo que nos dio, cifras más, cifras menos. Tengan en cuenta que nosotros redondeamos números. Entonces, la IA no redondea, la IA toma todas las cifras significativas porque puede hacerlo. Entonces puede que no dé exactamente el mismo número. Pero si se fijan en lo que son las soluciones, nos dan más o menos en la misma escala, solo que en la solución tienen 1,8, o sea, toma una sola cifra significativa para comparar el por 10 a la 20, por 10 a la 12, por 10 a la 8. 12 o 13, si no me acuerdo mal. 13. Pero ahí si se fijan, ahí está la comparativa de que el número es el mismo, pero lo que cambia son las cifras significativas, por eso es un toque más tramposo, para que practiquen el tema de la notación científica. Pero sí, depende de la situación, les va a resultar más fácil, moles o moléculas. En este caso era más sencillo hacer con moléculas porque era la cantidad que teníamos. Eran 2 de 3, ya lo teníamos en moléculas. Pero si a ustedes les resulta más fácil con moles, porque hay gente que si no lo ven moles o si ve notación científica, ya está, perdió, eh, les explico cómo hacerlo con moles. Bien, hasta ahí, dudas, consultas. No, profe, ¿Había algún ejercicio más que quisieran hacer? Si no, avanzamos con soluciones. Hable ahora o calle para siempre. Bien. hacemos soluciones, creo. ¿Cómo? A soluciones directamente. A soluciones directamente. Bien.
Mm, mm. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con nuestra anteúltima unidad. Por favor, nombre y apellido en el chat para los que no han mandado todavía su presente. Bien. Hoy vamos a comenzar con nuestra unidad 5, soluciones. ¿Sí? Ustedes igual tienen disponible todo el contenido, pero yo lo voy a ir fraccionando, ¿sí? Para que no sea un sopetón de información. Recordemos que yo les comentaba que para soluciones vamos a necesitar fuertemente cantidades en química, precisamente porque en soluciones ya estamos en el territorio de la macroescala, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con gramos, vamos a trabajar con moles, ya va a ser una unidad como decirles gramos y miligramos, ¿sí? Entonces ya va a ser una verdad absoluta que un mol son 6,022 por 10 a la 23 algos, moléculas, átomos, iones, ¿sí? Y que nos desligamos de las sumas porque ya no vamos a estar trabajando en la microescala. Entonces todo va a ser en gramos. Por ende, tienen que quedar bien claro las verdades fundamentales que vimos en las cantidades en química, que cuando nosotros trabajamos en gramos es porque estamos trabajando en cantidades molares de este compuesto, ¿sí? Entonces, las masas que vamos a estar trabajando son las que vemos en la tabla periódica, ¿sí? Pero relación mol-gramos. Por eso les decía que cantidades en química, si bien es engorroso el tema de pasar de moléculas a moles, entender el pasaje de humas a gramos, etc., lo que ustedes se tienen que quedar más allá de todas esas cuentas, que es necesario que lo sepan, es que de ahora en más, ¿sí? Y de ahora en más me refiero no solo a la asignatura Introducción a la Química, sino en las siguientes químicas e incluso van a escuchar en otras materias como bioquímica, más adelante en la carrera, que moles y las unidades que vamos a ver de soluciones en las próximas clases van a ser de común uso. Por eso les digo que el corazón de esta materia es cantidades en química y soluciones, pero que todo lo demás es ultra necesario para entenderlo. Bueno, soluciones. Acá es cuando yo les decía que empezábamos a tocar nuestra unidad 1, porque en la unidad 1 presentamos a las soluciones también como una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras. También habíamos hablado de que teníamos dos tipos de componentes en las soluciones, que era el soluto y el solvente. Particularmente, las soluciones pueden tener de dos o más sustancias puras, pero que podríamos decir que va a haber siempre un solvente y uno o más solutos. ¿Por qué? Porque el soluto es el componente presente en menor proporción, mientras que el solvente es el componente presente en mayor proporción. Entonces, siempre vamos a tener uno en mayor proporción, que va a ser nuestro solvente, y después, si tengo uno o más que están en menor proporción, van a ser nuestros solutos. Un error que suele ocurrir respecto a la identificación del soluto y del solvente es que siempre se asume que el solvente es el líquido. Y particularmente estamos muy acostumbrados a que las soluciones tengan como solvente el agua. Entonces, hay que analizar igualmente quién es el soluto y quién es el solvente en nuestra solución y no asumir de una que el solvente va a ser el agua. Formas de expresar cuál es el solvente, a veces se tiene una solución acuosa. Si ya me dijeron solución acuosa, ahí sí me están diciendo que el solvente es agua, ¿sí? Por ejemplo. Después vamos a ir viendo en los enunciados cómo podemos aprovecharnos de cómo está escrito para sacar información. Pero no todas las soluciones son líquidas, aunque estemos acostumbrados a que así sean,
ni todos los solventes son agua. ¿Por qué? Porque pueden formarse a partir de componentes con distintos estados de agregación, es decir, en distintos estados de la materia. Y existen soluciones tanto sólidas, líquidas como gaseosas. Y que acá entra uno de los ejemplos que yo les dije que ya les voy a explicar por qué la soda es un sistema homogéneo. En el caso de, por ejemplo, la soda es una solución gas en líquido. Es decir, la solución final es un líquido. Y el gas, que es el dióxido de carbono, está disuelto en el agua. Por eso vemos esas burbujitas. Pero hay dióxido de carbono disuelto en el agua. Y por eso se forma esta soda de mesa. Y por eso vemos las diferentes burbujas esparcidas alrededor, en todas las dimensiones o las direcciones de el vaso o la botella donde está puesta la soda. Entonces podemos decir que es una sola fase de agua con burbujitas, diciéndolo en criollo, ¿no? Entonces, otros ejemplos, ese es justo un ejemplo de gas en líquido, pero que el resultado final es una solución líquida y ya. Ahora, tenemos ejemplos, por ejemplo, del bronce, que es una solución sólido en sólido, ¿sí? Esta es una aleación de cobre y estaño. Lo habíamos visto un poco cuando vimos enlace metálico. El agua salada, ¿sí? Que esto sí lo vimos muchísimo en nuestra primera unidad, porque era un ejemplo de cabecera de la solución sólido en líquido, ¿sí? Y un sistema homogéneo de cabeza donde podíamos separarlo por evaporación o destilación. De paso practicamos para los que tienen que rendir recu. Y después tenemos lo que es el gas natural, que es una solución gas en gas de propano y butano. Que si uno piensa en el gas natural, no lo ve. Y precisamente por eso es medio peligroso, porque no lo podemos ver. Pero se le agrega que ninguno de estos dos tiene olor. Esto es un dato nomás. Se le agrega un compuesto azufrado para que tenga olor el gas y uno pueda darse cuenta que está perdiendo gas. Pero en realidad ni el propano ni el butano tienen olor. Ahora, acá vamos a empezar, ¿sí? Y si a ustedes les sirve, es un golazo. Pero vamos a usar 3 palabras que son muy parecidas a solución. Entonces, si se quieren hacer como un pequeño glosario o diccionario frente a esta unidad, lo recomiendo fuertemente. Porque lo que primero mencionamos es solución, la cual tiene soluto y solvente. ¿Y cómo se forma una solución? Es decir, la preparación de una solución. Bueno, lo que ocurre es un proceso de disolución, ¿sí? Que viene del verbo disolver, que ustedes lo usan normalmente en lo cotidiano, que es la típica disolver el azúcar en el té. Disolver la sal en el agua para los fideos. Hablamos muchas veces de disolver. Bueno, ahí estamos armando, sin darnos cuenta, una solución. Porque lo que estamos haciendo es mezclar para que se forme una sola fase, ¿sí? Aunque no lo creamos, hay cosas cotidianas que nos ayudan a entender esto. Bueno, este proceso de disolución, es decir, de armar una solución, lo que ocurre es que las partículas, que pueden ser moléculas o iones, de nuestro soluto y de nuestro solvente, establecen lo que se llamarían nuevas interacciones en reemplazo de las que existían dentro de cada sustancia pura. ¿Qué quiere decir? Esto es uno de los temas que queda medio como separado de química general inorgánica, que ustedes lo van a ver un poco más y van a terminar de entender o de darle la vuelta de rosca que se necesita a esto, pero lo vamos a explicar lo más sencillo posible para que se entienda. Cada compuesto en la macroescala, ¿sí? Porque nosotros veníamos hablando de moléculas. En esto me voy a ir a la tableta que quizás va a ser mucho más sencillo.
Bien. Nosotros en la microescala vamos a ir con el ejemplo del agua salada. Para el agua salada tenemos, vamos a decir que nuestro solvente es el agua y nuestro soluto es la sal, el cloruro de sodio. La molécula sola, ya vimos la formulita. Y el soluto, vimos que se forman iones con esta estructura, ¿sí? Ahora, en la microescala es esto. Vemos a la molécula o a los iones en su estado tranquilo. Ahora, en la macroescala, es decir, un vasito de agua, o vamos a ponerlo acá, las moléculas de agua no es que están cada una haciendo rancho aparte, sino que van a estar interaccionando unas con otras. Por su forma, por eso nosotros vemos enlaces, el tipo de enlace, ¿sí? Por su forma y como está armado el enlace, tienen unas determinadas tipos de interacciones, que son las que van a ver en otras asignaturas más adelante, pero que tienen unas determinadas interacciones, ¿sí? Es decir, que se unen no como un enlace covalente, pero están relacionándose lo que hace a el agua en el vaso, ¿sí? Y que no esté cada una por su parte. Ahora, el soluto, que es el cloruro de sodio, tiene otros tipos de interacciones, ¿sí? Que ese sí lo vimos y lo llamamos fuerzas electroestáticas, ¿sí? Las interacciones electroestáticas, y que teníamos este arreglo que habíamos visto, que por cada sodio tenía un cloro arriba, un cloro abajo, un cloro a la derecha, un cloro a la izquierda, un cloro atrás, un cloro adelante. Y lo mismo le pasaba al cloro. Tenía un sodio arriba, un sodio abajo, un sodio a la derecha, un sodio a la izquierda, haciendo una estructura cristalina. ¿Hasta ahí más o menos me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces, en sí, cada uno va a estar interaccionando con los suyos, ¿sí? Sin que lo molesten. Ahora, cuando nosotros intervenimos y empezamos a armar la solución en este proceso de disolución, ¿sí? Lo que hacemos es meter la sal, en este caso, la sal en el agua y desacomodamos las interacciones que ya tenían anteriormente. ¿Sí? Si no más lejos, esto tenía una cosa así. Perdón. Estos interaccionaban de esta forma, ¿sí? El hidrógeno, el oxigenito así, el oxigenito así. O sea, estaban interaccionando como de esta forma. Y cuando yo hice la mezcla, lo que hago es romper con esas o interrumpir esas interacciones formando nuevas similar a esto. Voy a ponerlo ahí. ¿Sí? Entonces, en esto es lo que hablamos y que ahora vuelvo a la diapositiva. Con esto nos referimos cuando hablamos de crear nuevas interacciones en reemplazo de las que ya existían. Entonces, vamos a hablar que había atracciones o interacciones soluto-soluto
como eran las atracciones o interacciones entre los cationes sodio y los aniones cloro. Atracciones solvente-solvente, estas atracciones entre las diferentes moléculas de agua. Y cuando nosotros formamos la solución, vamos a formar o vamos a permitir que se formen atracciones soluto-solvente, estas que dibujaba al final. Y esas atracciones soluto-solvente son las que van a dar pie a nuestra solución. ¿Sí? No quita que todavía se mantengan, dependiendo la concentración o la cantidad, mejor dicho, de soluto que se use y del solvente que se use, va a haber algunas interacciones soluto-soluto o solvente-solvente. Pero por eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua con azúcar, ¿sí? Por ejemplo, cuando mezclamos para que se forme la solución, ¿sí? Si se queda en el fondo, eso sería que no se rompieron esas interacciones. Ahora después les explico por qué. Pero sería una partecita que prevalecen esas atracciones soluto-soluto. Pero cuando tenemos agua dulce, ¿sí? Es porque ahí se formaron estas atracciones soluto-solvente entre el agua y el azúcar. Lo mismo con el agua salada y el agua con la sal. Entonces, esas interacciones soluto-solvente nos van a permitir explicar el comportamiento de la solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todas las interacciones soluto-solvente son excelentes ni malísimas. Un ejemplo de una interacción soluto-solvente fallidísima es, por ejemplo, la mezcla de agua con aceite. Nuestras famosas soluciones heterogéneas. Sistemas heterogéneos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se mezclan. ¿Qué quiere decir? Las atracciones soluto-soluto y las atracciones solvente-solvente son más fuertes que lo que se puede proponer como interacciones finales entre soluto y solvente. Entonces, si no conviene, no se separan. Por eso acá lo que se explica, nosotros no vimos polaridad, ¿sí? Pero quiere decir que solventes polares con solutos no polares y viceversa, es decir, solventes con un tipo de interacción y solutos con otro tipo de interacción, no se van a atraer tan fuerte como las fuerzas que se atraían en una situación inicial, ¿sí? Que son las que nosotros decimos que hay que vencer para que ocurra esa disolución. Entonces hablamos de baja solubilidad o casi nula, como el ejemplo del agua con el aceite. Mientras que los solventes y los solutos con interacciones similares, vamos a hablar de que se atraen esas partículas de cada componente, ¿sí? Esas mismas fuerzas que intervienen inicialmente, las que se proponen como fuerzas de atracción finales, son iguales o mejores, porque puede pasar que hasta incluso son mejores interacciones las que se forman soluto-solvente. Entonces ahí permite que se forme este proceso de disolución por su alta solubilidad. Un ejemplo de atracciones iguales o mejores, yo sé que uso más o menos este mismo ejemplo porque no se me ocurre uno mejor de la vida cotidiana. Pero, ¿alguna vez armaron ustedes el alcohol 70? Probablemente en la pandemia, pero a ver, voy a ir siguiendo el chat desde acá. ¿Armaron o vieron armar alcohol 70? Yo no. ¿Ninguno vio? Mal ahí. Era un buen ejemplo. Bien. Bueno, el de 2 partes de alcohol, 1 de agua. Bueno, no importa la proporción, ¿eh? En pandemia lo que se hacía era armar el alcohol 70, que eran 7 partes de alcohol. Sí, 7 partes de alcohol, 3 de agua, ¿sí?
pero hay algunos que hacen la de 2 y 1, ¿sí? Como para simplificarlo un toque más. Bien, bueno, un ejemplo, si tienen que preparar en su casa o tarea para el hogar, para que lo vean, no es nada dañino como salieron en las noticias, porque el problema del armado de alcohol en casa era que querían generar alcohol en gel, y hay algunos reactivos ahí que son peligrosos. Pero si no, tarea para el hogar, si tienen la posibilidad, traten de preparar alcohol 70 en sus casas, es alcohol 96 y agua. Y van a ver que cuando se mezclan, se reduce el volumen y levanta temperatura. ¿Por qué? Porque la interacción que tenía el agua por su lado y el alcohol por el otro eran buenas, pero cuando se mezclaron son mejores. Entonces, las moléculas se acomodan mejor, por eso ocupan menos volumen, y como energéticamente es más favorable, libera parte de la energía que estaba gastada en las interacciones previas. Entonces, ahí ustedes van a ver un ejemplo de muy buena solubilidad, al punto que ocupa menos espacio, o sea que reduce el volumen y levanta temperatura. Eso es un ejemplo de buena solubilidad. Contra el ejemplo que ahí sí no les voy a hacer gastar ni loca porque el aceite está caro, me van a tener que creer y ya. De baja a nula solubilidad es, por ejemplo, el aceite con el agua. Bien, hasta ahí, ¿cómo venimos? Bien. Por ahora venimos con explicaciones de teoría. Ahora es donde vamos a entrar en una parte intensa de información, ¿sí? Y si necesitan, mientras lo estoy explicando, por favor interrumpan, porque es un tema súper importante, ¿sí? Hasta acá venimos diciendo qué es una solución y cómo la formamos. ¿Quiénes son nuestros actores principales? Que son el soluto y el solvente. Perfecto. Ahora, para nosotros poder armar una solución, ¿sí? Y hay soluciones que son de cabecera, por así decirlo, que son muy usadas en los ámbitos laborales. Entonces, cuando algo es extremadamente usado, necesitamos una receta de cómo se hace, o poder compartir esa información con otros lo más universal posible. Y esa forma de compartir más universalmente posible se logró a partir de la determinación de la concentración, que es expresar la cantidad de soluto que está presente en una cantidad dada de solución o por una cantidad dada de solvente. Entonces, para no hacer una sola receta para un determinado volumen en particular o una determinada cantidad en particular, la concentración expresa la relación que hay soluto-solución o soluto-solvente. ¿Sí? Volvemos al ejemplo de comida. Es como decirles que por cada sanguchito va 2 pan, 2 de jamón, 1 de queso. Bueno, concentración va a explicar cuánto va de soluto en la totalidad de una solución o cuánto va de soluto en una determinada cantidad de solvente, los dos componentes que tenemos. Las diferentes unidades de concentración, que nosotros vamos a ver 6, hay algunas más, pero estas son dentro de todo las más usadas. Después les muestro algunos ejemplos de otras unidades de concentración. Pero estas 6 que nosotros vamos a ver, no es que todas se usan todas al mismo tiempo, ¿sí? Sino que dependiendo de la situación va a haber algunas que se usen más, otras que se usen menos. Para algunas reacciones se usan unas o tenemos una y necesitamos pasar la información a otra. Entonces vamos a presentar a las unidades de concentración cómo están definidas y después vamos a ver en algunos ejercicios cómo pasar de una a la otra
y con qué información. Bien, podemos subdividir en dos grandes grupos a estas 6 unidades de concentración que yo les mencionaba. En este caso, la primera parte de las unidades de concentración son las porcentaje. ¿Sí? Como ven acá, tenemos 3 unidades de concentración que son porcentajes. Una es porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen y porcentaje volumen en volumen. La primera, que es porcentaje masa en masa, va a expresar la cantidad de gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Por ejemplo, a ver un ejemplo de solo masa. Por ejemplo, yo en vez de medir el volumen del agua, la estoy pesando. Y agregué 5 gramos de sal y me terminan quedando 100 gramos de solución de agua salada, perdón, porque son 5 gramos de soluto, se los agregué y cuando peso todo me da 100. Esa solución va a tener una concentración 5% masa en masa, porque tengo 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Que no es lo mismo, ¿sí? Que no es lo mismo que 100 gramos de solo agua. Ahora se los explico, igual, porque ahí vi que no gustó. ¿Qué quiere decir? Porcentaje masa en masa, lo que va a buscar expresar, resumidamente, es cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de solución. Ideal para soluciones sólido-sólido. ¿Puede usarse en otras? Se puede usar en otras, siempre y cuando tengamos la masa. Otra es el porcentaje masa en volumen, donde acá vamos a expresar los gramos de soluto, pero en 100 mililitros de solución. Entonces es ideal para soluciones sólido-líquido. Y porcentaje volumen en volumen son mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Ahora bien, ideal para soluciones, ¿sí? Líquido-líquido, como puede ser agua, alcohol. Ahora voy igualmente a la tableta, el verdadero, créanme, así lo vamos pasando. Ahora son definiciones, en los ejercicios termina de caer un poco más la ficha, ¿sí? Igual cualquier cosa, intervienen y me dicen. Tipo, profe, no entendí, etc. Por ejemplo. Tuve que salir de la pantalla porque no me... Bueno. Por ejemplo, porcentaje masa en masa, si yo les digo 5% masa en masa de una solución acuosa. Me salió horrible. Acuosa de cloruro de sodio, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que en 100 gramos de esa solución tengo 5 gramos de cloruro de sodio. Que es lo mismo que decir, tengo mi balancita, yo le agregué 5 gramos de cloruro de sodio y el total me da 100. ¿Sí? Lo que quiere decir... Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno. Entonces, lo que quiere decir es que tengo 100 gramos de solución
Y como mis dos componentes son agua y cloruro de sodio, sé que 5 gramos son de cloruro de sodio, soluto. Por lo tanto, voy a tener 95 gramos de agua, que es el solvente. ¿Sí? Y esto nos lleva, que el porcentaje masa en masa tiene esa bondad, nos lleva a una pequeña formulita, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que la masa de solución va a ser igual a la sumatoria de las masas del soluto y del solvente. ¿Sí? Esta es una formulita que vamos a usar un montón cuando querramos calcular masas. Entonces, esto significa 5% masa en masa, que en una totalidad de 100 gramos de solución voy a tener 5 gramos de soluto. Ahora, esto es una relación. Entonces, si yo digo, mi solución tiene que ser 5% masa en masa, quiere decir que tengo que mantener esta relación. Ahora, lo que puede pasar es que nos pidan más que 100 gramos de solución. ¿Puedo borrar ahí? Sí. Bien. No me quiero pasar a primero. Ahí está. Ahora, lo que nos puede pasar es, necesito, típico Susanita tenía, bueno, necesito 350 gramos de solución de una solución acuosa de sal o de cloruro de sodio, 5% masa en masa. Entonces, lo que me dice esto es que para que sea 5% masa en masa, se tiene que cumplir que por cada 100 gramos de solución haya 5 gramos de cloruro de sodio. Entonces, en 350 gramos de solución, ¿cuántos gramos voy a necesitar pesar de cloruro de sodio para poder hacerla? Es como decirles, cuando a uno le pasa una receta de una comida en particular y te dice, rinde para 2 porciones y yo tengo 4 invitados. ¿Qué voy a hacer? Y voy a hacer el doble. Bueno, acá, en vez del doble, justo me piden 350. El triple y medio tengo que hacer. Y que podemos usar regla de 3 o el factor de multiplicación que a ustedes se les ocurra, dependiendo de cuán duchos estén en matemática, ¿no? Pero acá planteando, si yo sé que por cada 100 gramos de solución necesito 5 gramos, para 350 gramos de solución total, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio voy a necesitar? Entonces ahí yo termino haciendo 350 por 5 dividido 100 y me sale que voy a tener que pesar 17,5 gramos de cloruro de sodio. Perdón, pensé que mi gato estaba queriendo morder la compu. Entonces, esto lo que explicaría es, para armar esta solución, necesito 17,5 gramos de cloruro de sodio más, y si quiero, digo cuánta agua quiero, ¿sí? Y pongo 300, esto sería, y 332,5 gramos de agua. Y ahí armé una solución de 350 gramos con una concentración 5% masa en masa. Entonces ahí la unidad de concentración lo que me permite es explicar cuánto va a haber de cada cosa. ¿Hasta ahí se entendió? ¿O alguno se Sí, perdió? sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo? Ay, alguien me habló, pero no. Sí, profe. Ah, buenísimo. Bien, cualquier cosa. Profe, Sí, discúlpame, me perdí porque se me desconectó la compu.
Está bien, hasta ahí entendí el 5 de sodio en 100, está bien. Ahora acá, ¿por qué pusiste necesito, que era otro problema, 17,5 de cloruro de sodio más, ¿de dónde sacaste eso, por ejemplo? 3,32,5 gramos. Esto sería o sea, es la solución. A mí me piden 350 gramos de solución, de una Sí, solución acuosa, 5% masa en masa de cloruro de sodio. exacto. Entonces, mi respuesta es que voy a pesar 17,5 gramos de sal y 332,5 gramos de agua. Ajá. Porque Y esto representa el 5% masa en masa, es decir, sí. esos son la cantidad de gramos de sal que necesito y sumado con el agua me da los 350 gramos de solución que me pide el enunciado. Ah, sumas el 17,5 más. 332,5. En realidad hice la resta. Con lo que me dio Ah, de sal, se lo resté a los 350 gramos de solución y eso me va a dar la cantidad de agua que necesito. Bueno, gracias, profe. Sí, esto viene de la cuentita. Calculo que a eso te referís, Fiore. Sí, porque no lo había Sí, visto, sí, se me profe. desconectó. Bien. O sea, yo con la concentración saqué la cantidad de sal que necesito, pero ¿cuánta agua necesito? Entonces ahí usamos la formulita de masa de solución es igual a masa de soluto más masa de solvente y Sí. pongo, si yo necesito 350 gramos de solución y averigüé que tengo 17,5 gramos de soluto para usar, ¿cuánta masa restante voy a tener que agregar de agua? Entonces esto que Ah, está sumando pasa al otro lado restando. Entonces ahí hago 350 menos 17,5 y nos termina dando que masa de solvente es 332,5. gracias. Ahora sí. Ahora sí, profe. Buenísimo. Ahora sí. Bien, eso es el ejemplo para porcentaje masa en masa, que en cierto punto es más sencillo de saber cuánta agua necesito o en realidad cuánto solvente necesito, ¿sí? Porque lo puedo sumar, lo puedo restar, etc. Para lo que son unidades con volumen, como les dije, dependiendo del tipo de interacción, va a variar ese volumen. Entonces, para porcentaje masa en volumen, no puedo calcular cuánta agua voy a agregar. Entonces, a ese tipo de enunciados, y también no solo para el enunciado, sino para la vida profesional, o sea, no es que estamos haciendo una adaptación porque estamos en la asignatura, sino que es real esto, como ocupa espacio, dependiendo de la interacción, se agrega esa cantidad de solvente hasta llegar al volumen de solución. Ahora les doy, por ejemplo, otro ejercicio. Mantenemos este 5%, así no manejamos números muy raros. Si ustedes, por ejemplo, hacemos este ejercicio, ¿sí? Y resulta que les dejaron mal escrito, ¿sí? Les pidieron una solución 5% masa en masa y en realidad se confundieron y era 5% masa en volumen. Entonces, en vez de 350 gramos, yo necesitaba 350 mililitros de esta solución acuosa, 5% masa en volumen de cloruro de sodio. Entonces, de esta forma, nosotros sabemos que 5% más en volumen significa que necesito 5 gramos de cloruro de sodio para preparar 100 mililitros de solución. ¿Sí? Entonces ahora, Ujú. esto ya es un sólido en líquido. Entonces, para 350 mililitros nos va a pasar lo mismo. Necesitamos 17,5 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Porque es la misma cuenta. Ahora, acá no vamos a poder calcular la masa del solvente.
en esta situación en particular. Para poder calcular, en caso de que nos pidan la masa del solvente, la información que nos tienen que dar es la densidad. Y la densidad de la solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta forma la densidad, y acá va momento fórmula de vuelta, relaciona la masa de solución, o sea, la masa de la solución problemática, con el volumen que ocupa. Ujú. Entonces, si nos dan el dato de la densidad, con el volumen de solución que es dato, podemos calcular la masa de solución y después ahí poder ir a la cuentita que habíamos visto de masa de solución es igual a masa de soluto más masa de solvente. Restamos a la masa de solución nueva menos la masa de soluto que calculamos y nos da. Pero si no nos dan la densidad, que suele pasar muchísimo, más en la realidad, en el ejercicio, si quiero que calculen con la densidad, les voy a dar la densidad. Si no, no. Eso sí es hacerlo más sencillo para la situación problemática del examen. Si quiero que lo calculen, van a tener el dato de densidad. Si no quiero que lo calculen, no va a estar el dato de densidad. Entonces, para este tipo de casos, donde la receta, por así decirlo, parecería que está incompleta, en realidad lo que se hace es pesar la sal, ¿sí? Bueno, vamos a hacer acá. Paso 1, pesar la sal. Paso 2, esto en la vida real, se disuelve con un poco de agua hasta que quede bien mezcladito, menos de la que nosotros necesitamos al final. Y paso 3, se pasa a algún elemento de laboratorio que tenga determinado el volumen. Entonces, por ejemplo, acá dice 500, la marquita de 350 anda por acá, agregamos agua hasta llegar a 350. Entonces, esto es mi solución final. No cuantifico el agua, sino que mido el volumen hasta llegar a 350 de la solución. Entonces, si ustedes tuviesen que responder en el ejercicio cómo harían una solución, estos serían los pasos utilizando elementos de laboratorio, ¿sí? Balanza, un vasito de precipitado y un matraz o una probeta. Y si no, escrito es peso 17,5 gramos y agrego agua o el solvente en cuestión, en este caso es agua, agrego solvente hasta llegar a 350 mililitros de solución. Y con eso termina el ejercicio. No hace falta que saquen cuentas. Bien, ¿hasta ahí se entendió? Yo sí, profe. En los ejercicios vamos a tener así de decir el peso de eso y agregar, o solamente con la regla de 3 va a ser. Con la regla no va a alcanzar. Yo acá les explico por las dudas. A mí me gusta que tengan un poquito de contexto. No les voy a pedir, díganme el material de laboratorio que tienen que usar, porque no vimos el material de laboratorio. Entonces no les voy a pedir algo que no vimos. Pero sí que puedan reconocer cuánto soluto hay, cuánto solvente hay, cuánta solución hay, qué representa esta unidad de concentración. Más que nada esto, que ustedes puedan saber identificar cuando ustedes les dan esta recetita,
cómo se aplica a la situación problemática. Porque a veces uno de los principales errores que ocurren es que se quedan con, no, 5%, entonces son 5 gramos en 100. Primero, ¿en 100 qué? Y que eso ocurre un montón. Tengan mucho cuidado con el tema de las unidades. Ponen 5 gramos en 100. ¿100 qué? 100 mililitros. Perfecto. Pero la situación problemática te pidió 500 mililitros. Entonces, ¿qué onda? Entonces, ahí que ustedes puedan trasladar la información que les está dando la concentración a la situación problemática que a ustedes les están pidiendo. Con que puedan hacer eso, excelente. Bien, y el último ejemplo de esta primera tanda de concentraciones es el de porcentaje volumen en volumen. Este también es todo medir para trasladarlo a la casa. Es todo con un vasito volumétrico, ¿sí? Con un vasito medidor. Entonces, el soluto y el solvente se van a medir con un vasito medidor. También con la diferencia que cuando agregamos el solvente, agregamos hasta llegar a la solución, al volumen de solución que nosotros necesitemos. Si nosotros aplicamos el mismo ejemplo de 5% volumen en volumen, pero en este caso son 350 mililitros, pero de una solución acuosa de alcohol etílico, por ejemplo, esto es el etanol, ¿sí? Alcohol etílico o etanol, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que hay por cada 100 mililitros de solución, 5 mililitros de alcohol. Entonces, si yo quiero preparar 350 mililitros, ¿cuántos mililitros de alcohol voy a necesitar? Y otra vez nos va a dar 17,5 mililitros de alcohol. Entonces, en esta situación problemática, lo que hacemos es medir, por lo general es en uno de 20, medir 17,5 mililitros de alcohol, trasladarlo a uno más grande de 500 y llenar con agua hasta 350 mililitros de solución total. Y después, el paso final, que esto no va al examen, pero sí a que lo tengan en cuenta para situaciones de laboratorio subsiguientes, eso después se traslada a un frasco y se pone solución acuosa de alcohol o solución acuosa alcohol, 5% volumen en volumen y la fecha, que hoy es 28. 28 del 5 del 25. Cada vez que hacen una solución se pone este tipo de información. El tipo de solución que es, o por lo general se pone el soluto, porque como les decía, la mayoría de las soluciones son con agua, ¿sí? Si no es agua, se aclara el solvente, entonces se dice solución tanto, no sé, bueno, no se me ocurre. Cloroformo metanol, solución cloroformo metanol, la concentración, la fecha y nombre del culpable, nombre del que lo hizo. Así uno sabe si la solución es vieja o si es nueva, y si uno le falta algún dato o tiene alguna duda, le pregunta a la persona que la preparó antes. Entonces, estas soluciones se suele hacer eso. Se hace una etiqueta, se pone el tipo de solución, su concentración, nombre del que lo hizo y fecha. Hasta ahí, ¿cómo venimos?
Bien. Bien. Y después tenemos la segunda parte de las concentraciones, porque hasta acá uno dirá, profe, nos dijiste que venía cantidades en química y ahora, hasta ahora, cantidades en química lo único que estamos usando es gramos, por el de porcentaje masa en masa o porcentaje masa en volumen. Y como no quiero ser mentirosa, les voy a explicar la segunda parte que sí tiene que ver con cantidades en química. La segunda parte de las unidades de concentración están relacionadas con el uso de moles. Que si bien uno lo piensa y dice cuánto se puede llegar a usar moles, porque moles no se pueden pesar, eso es real, no hay una balanza que diga moles, tendríamos que pesarlo en gramos. Pero más que nada, lo que es cantidad de moles en las concentraciones tiene que ver con lo que ustedes van a ver más adelante, tanto en la unidad 6, que es la que vamos a ver a lo último de esta materia, y todo lo que es la parte de transformaciones y reacciones químicas que van a ver en química general inorgánica y orgánica, porque en las reacciones se usa mucho la relación mol-mol. Entonces las soluciones a usarse en las reacciones están expresadas en unidades de concentración con moles, ¿sí? Entonces viene esta segunda pata de unidades de concentración que están expresadas con moles. Todo va a ser moles de soluto en, ¿sí? O respecto de. Y acá es medio trabalengua, por eso necesito que le presten mucha atención. ¿Por qué? Porque tenemos molaridad con R, molalidad con L y fracción molar. Molaridad con R, representado por su letra M mayúscula, por eso les pedí que tengan mucho cuidado con cómo escriben y abrevian. Moles va a expresar la cantidad de moles de soluto que hay en un litro de solución. Entonces, igual después cuando terminemos la clase hacemos un cuadrito comparativo con ayudas memoria. En el caso de la molalidad, que es el más llamativo de todos, molaridad es el que más se usa. Molalidad es el que va a llamarnos la atención porque va a ser la única, ¿sí? O por lo menos casi en realidad sí, la única, que está expresando el soluto en función del solvente, ¿sí? Porque la molalidad va a expresar moles de soluto por cada un kilo, pero de solvente. Y se expresa con la M minúscula. Y fracción molar, que se representa con X, indica la proporción de un soluto en moles respecto del total. Entonces ahí lo que permite también la fracción molar es expresar la concentración, ¿sí? En función de la cantidad de soluto en moles que hay. Y por ejemplo, si tengo más de un soluto, es más sencillo porque puedo hacer fracción molar del soluto 1, fracción molar del soluto 2. Y así sucesivamente. También se puede expresar la fracción molar de solvente. No se suele pedir tanto, tenemos algunos ejercicios en la guía, pero por lo general se expresa como fracción molar de soluto. Yo a lo largo de los cuatrimestres he visto que no hay muchos fanes de las fracciones, pero fracción molar es necesario que entendamos fracción para poder entender la fracción molar. Lo que va a indicar es la proporción de un soluto en moles, ¿sí? O de X componente en moles respecto del total. Entonces ahí vamos a tener que tener en cuenta que el valor va a ir de 0 a 1. Si me da más de 1 o menos de 0, estamos al horno, ¿sí? Igual ahora vamos a hacer la explicación de cada uno como hicimos con la otra y vamos a aclarar dudas. En el caso de molaridad, vamos a destacar la R. M mayúscula.
expresa la cantidad de moles que hay en un litro de solución, que el equivalente en mililitros es 1000 mililitros. ¿Sí? Por si en algún momento nosotros tenemos algún ejercicio que está expresado en mililitros, sepan que la conversión es en 1000 mililitros. Si quieren calcular todo en litros o quieren calcular todo en mililitros, es indistinto, siempre y cuando tengan en cuenta que la relación va a ser con 1000 mililitros de solución. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que quieren preparar una solución, quieren preparar 250 mililitros, ¿sí? Vamos con ese ejemplo, de una solución acuosa 3 molar de, vamos a poner otro componente así no se me aburren. Bueno, vamos con KCl. Cloruro de potasio, ¿sí? Por ejemplo, me piden esto, que nos digan 3 molar, lo que nos está dando como dato es que por cada 1000 mililitros o por cada 1 litro voy a tener 3 moles. Voy a necesitar 3 moles para prepararlo. O 1000 mililitros. Entonces acá es donde, dale Débora, no hay problema. Entonces acá es donde uno puede resolverlo en litros. Entonces pasa el 250 mililitros a litros. O usa el 1000 mililitros y no tiene que hacer ninguna interconversión. Entonces, si yo sé que en 1000 mililitros, para preparar 1000 mililitros necesito 3 moles, ¿cuántos moles voy a necesitar para preparar 250? Entonces multiplico cruzado, divido derecho y van a ver que les va a dar algo de, si no me acuerdo, 0,75. Sí. Les va a dar que necesitan 0,75 moles de cloruro de potasio para poder realizar la solución que nos piden. Otra vez, peso los 0,75 moles, le agrego agua hasta llegar a 250 mililitros y armo mi solución. Pero acá está el mínimo inconveniente de todo lo que es expresado en moles, que yo en la balanza no puedo pesar moles. Entonces acá es donde entra más que nada cantidades en química, que es ver cómo paso estos 0,75 moles a gramos. ¿Y cómo se les ocurre que podemos hacer eso? ¿Con la masa molar? No. Exactamente, con la masa molar. Calculamos la masa molar del cloruro de potasio. Se fijan en la tabla periódica cuánto es la masa del potasio, cuál es la masa del cloro. Y expresamos si un mol de cloruro de potasio es tanto, 0,75 moles de uy, me salió feo. 75 moles de cloruro de potasio, ¿cuántos van a ser? Que la masa del cloruro de potasio es, potasio tiene 39,1 y el cloro tiene 35,45. Eso nos da 74,55. Entonces, si un mol de cloruro de potasio tiene una masa molar de 74,55, ¿cuántos gramos va a tener o cuántos gramos voy a tener que pesar para tener 0,75 moles? Y eso nos va a dar 55,91 gramos.
Entonces, de esa forma, voy, peso 55,91 gramos, los disuelvo en agua hasta llegar a 250 mililitros y armo mi solución 3 molar de cloruro de potasio. ¿Sí? Eso es molaridad con R o M mayúscula. Ahora, molalidad, ¿sí? Que parece que estamos diciéndolo a la buena burla china de molalidad, pero que no, que uno es molaridad y el otro es molalidad. Molalidad, la L, molalidad con M minúscula. Voy a necesitar otra vez cantidad de moles de soluto pero ahora va a estar expresado según el solvente, según 1 kilo de solvente. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es calcular cuánto solvente, o mejor dicho, cuántos moles necesito en una determinada cantidad de solvente. Si bien yo podría explicarles con un ejemplo, como venimos haciendo ahora, lo normal que se pide para este tipo de ejercicios, ¿sí? Más que nada para poder integrar temas y yo pueda ver que entienden todo con la menor cantidad de ejercicios posibles, por lo general lo que hacemos es o combinarlo con molaridad o como está acá en la guía, de paso cañazo usamos uno de la guía, bueno, hay algunos ejemplos que son pura molaridad, molaridad, molaridad con molaridad. Mm, 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 mm. Bien. Dicho sea de paso, van a poder hacer del ejercicio 1 hasta el 9, porque les expliqué un poquito de qué se trata densidad. Inténtenlo, si no, lo vemos recién la semana que viene, lo de densidad. Vamos con el ejercicio 4 de la guía, que dice que se tiene 50 gramos de ácido nítrico por cada 100 gramos de solución. Eso es lo que nos dice. Como dato, nos dan que la densidad es 1,3 gramos mililitro. Recordemos que es densidad de solución siempre. Densidad de la solución es 1,3 gramos mililitro a 20 grados. A 20 grados. Calcular la concentración de la solución expresada en molaridad, molalidad y fracción molar. Bien, este es un típico ejercicio, ¿sí? De guía. Y vamos a probar a hacerlo solo con molalidad a este. ¿Sí, Fiorella? Profe, tengo una consulta. Sí. Viste que hace un ratito vos dijiste que si generalmente, como para no confundirnos, hacemos bueno, la M minúscula y la M mayúscula. ¿Es en todos los casos o nos van a especificar cuando tenga que ser así? Es en todos los casos. El tema es que molalidad, ahora te lo, capaz que ahí está la confusión. Según como escribamos molaridad o molalidad, la palabra así, molalidad, podemos escribir molaridad. Lo de la M minúscula y la M mayúscula se refiere a la unidad. Cuando vos expresás la concentración, si vos ves 3M y 3M, esto tenés que saber que es 3 molar de molaridad
y esto es 3 molal, de molalidad. A eso se refiere con la M minúscula y la M mayúscula, no con la palabra molaridad o molalidad. Ahora cuando lo explicamos lo ponemos así como para aclarar, pero cuando se refiere a molaridad, a la M mayúscula y a la M minúscula, se refiere a la unidad que va a tener la unidad de concentración. Ok, ok, gracias, profe. Creo que venía por ahí. Sí, sí, era por el tema de que como habías dicho que uno es litro y el otro es como kilo, Mm. que no es lo mismo, pero habías dicho que como que si nos confundimos por ahí lo ponían igual. Por eso era más que nada, porque me había confundido un poquito ahí. No, son dos diferentes. Lo que yo les decía es que a veces lo que se hace es en un mismo ejercicio ponerles para que calculen molaridad y molalidad, entonces van interconvirtiendo uno con el otro. O sea, lo que no, lo que suele pasar no es que les den un ejercicio solo de molalidad, sino que se mezcle con molaridad también. A eso me refería. Dale, dale, profe, muchas gracias. De nada. Bien, entonces acá nos piden varios. Vamos a calcular el de molalidad, así después ya los libero. Entonces, molalidad, recordemos que es moles de soluto en 1 kilo de solvente. Y nosotros acá tenemos gramos de soluto, gramos de solución, densidad, como datos. ¿Cómo se les ocurre que podemos conseguir información de solvente y cantidad de soluto en moles? ¿Qué podemos llegar a hacer? ¿Hacer regla de 3 simple? ¿Puede ser? Depende. ¿Qué tipo de regla de 3? Va, ¿con qué datos? Los 50 gramos de lo que me pide, Hmm, multiplicado, eh, multiplicado, ay, me mareé. Profe, disculpe, ¿sacar la densidad primero? La densidad ya es dato. Ujú. A nosotros nos piden solvente y no lo tenemos. Y encima nos piden masa de solvente. Pero tenemos dos datos. Masa de soluto y masa de solución. Y una bella fórmula que relaciona todas esas masas que estamos hablando. Entonces ahí lo que podemos comparar es si en 100 gramos de solución tengo 50 gramos de soluto, que es el ácido nítrico, ¿cuánta va a ser la masa de solvente? ¿Qué me dicen? ¿Cuánta va a ser la masa de solvente? 50. Exactamente, 50. Y algo que yo no anoté, pero que sí dice en el enunciado, es que es una solución acuosa. O sea que mi solvente va a ser agua. Entonces son 50 gramos de solvente, que es el agua. Entonces ahora ya sabemos, ¿sí? Borro acá para tener espacio. Ustedes en su hoja van a poder hacer un poquito con más libertad. Tenemos como dato de solvente que tenemos 50 gramos de solvente. Entonces ya tenemos masa de solvente. Ahora nos falta moles de soluto. ¿Cómo podemos conseguir los moles de soluto? ¿O qué dato tenemos de soluto? ¿Restando a qué? ¿Tengo información sobre el soluto? En el enunciado, ¿tengo información del soluto?
Bien. Algo que puede pasar, así lo hacemos rápido y les queda, y después tienen tiempo en la semana para ir mirándolo. Uno de los primeros pasos que hay que hacer es identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente para no tener problemas. Como la solución ya me dijo que es acuosa, fácil, el solvente es agua. Y como me dice que tengo 50 gramos de ácido nítrico, haciendo referencia a que la solución es acuosa, mi soluto va a ser el ácido nítrico. Entonces todo lo que se refiere a ácido nítrico va a ser información de mi soluto. Entonces yo ahí tengo 50 gramos de mi soluto y a mí me lo piden en moles. Entonces, como hicimos en la situación anterior, voy a calcular según la masa molar del ácido nítrico cuántos moles hay en 50 gramos o cuántos moles representa esos 50 gramos. Yo fui a la tabla periódica, después ustedes lo pueden mirar bien, y la masa molar es de 63. Por lo tanto, 50 gramos, ¿cuántos moles van a ser? Entonces hago 50 por 1 dividido 63 y nos da 0,79 moles. Por lo tanto, los dos datos que a mí me faltaban, que era el soluto en moles y el solvente en masa, ya los tengo. Entonces, ustedes lo que les puede llegar a servir es ir haciéndose como en un costado un sector datos y podemos decir soluto 0,79 moles. Y ahora puedo armar una regla de 3 que relacione esos dos factores con lo que quiero sacar. Recordemos que 1 kilogramo es lo mismo que 1000 gramos. Entonces podemos decir, si yo tengo 0,79 moles de ácido nítrico por cada 50 gramos de solvente, en 1000 gramos, que es lo mismo que 1 kilo de solvente, o si quieren en los 50 gramos lo pasan a kilos, ¿cuántos moles voy a tener? Entonces hago 0,79 por 1000 dividido 50. Y esto les va a dar aproximadamente 15,9 o 15,87 moles de ácido nítrico. Por lo tanto, la solución es 15,87 molal. Y a esto me refería con la M minúscula. Bien, a partir de ahora ustedes pueden hacer con lo que vimos del 1 al 9, si no me equivoco, porque el 10 ya es diluciones, que es el tema que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Como les dije, era una clase con mucha información. La clase que viene arrancamos con fracción molar para explicárselas mejor. Hacemos ejercicios de esto. Podemos llegar a agarrar el mismo 4 o algún ejercicio diferente que tenga varias unidades de concentración para practicar cada una de ellas. Y después vamos a dar pie a diluciones. Si ustedes pueden ir adelantando leyendo la teoría y no los confunde demasiado, bienvenido sea, así fluye mejor la clase de la semana que viene. Pero bueno, como les dije, podía pasar que fuera mucha data. Y bueno, la clase que viene terminamos esto último. Ok, profe. Deja compartir pantalla. Así que bueno, muchas gracias. Sé que es un montón de info. Cualquier cosa me van escribiendo y vamos hablando durante la semana. Los que les debo la corrección del examen, avíseme, así ya les mando. Sé que de Lorena tengo ahí el mensajito, así que ahora cuando termino ya te mando foto. Y nos vamos comunicando durante la semana. Hoy les trato de editar la clase y trato de subírselas lo más rápido posible. Por favor, pónganme nombre y apellido, ¿sí? En el chat. Así después les paso el presente. Y eso es todo.